Buenos días, soy el doctor Cristian Figueroa, soy médico de profesión, especialista en medicina física y rehabilitación, y me ha tocado vivir el COVID-19 como subdirector médico del Instituto Guttmann. Hoy vamos a hablar sobre la resiliencia de los sistemas sanitarios frente a las nuevas pandemias y específicamente frente a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Para comenzar me he apuntado algunas cosas que creo que me parece interesante definir antes de entrar definitivamente en materia. La primera es el concepto de la Real Academia Española de la Lengua sobre qué es resiliencia. La primera definición dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo a un agente perturbador, un estado o situación adversa. Y la segunda definición dice que es la capacidad de un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la cual había estado sometido. Para comenzar, la pandemia la podemos dividir también en tres partes que se adaptan bastante bien a estas dos definiciones. La primera es el inicio de la pandemia, la llegada al pico y la desescalada que estamos viviendo ahora, que podríamos tomarlo como la capacidad de adaptación que ha tenido el sistema durante todo este agente perturbador. Y la segunda fase es qué pasará cuando la fase de desescalada acabe y tengamos que retomar las actividades sanitarias, pero con una nueva normalidad, que es un poco el concepto que está bastante de moda este último tiempo. Entonces, para comenzar, comenzaría a explicar un poco qué sucedió desde nuestra experiencia al inicio de la pandemia. Cuando comienzan los primeros casos en España y teníamos directamente toda la información de lo que había sucedido en Italia, llevábamos unas 2 o 3 semanas de desfase desde el inicio de ellos al inicio nuestro, y algo de experiencia había de lo que sucedía en China, habían publicaciones y sabíamos un poco la repercusión que podía tener. Directamente el sistema sanitario se pone en marcha y se intenta actualizar todos los protocolos, se intenta hacer lo más seguro posible el tratamiento de los pacientes, la seguridad del personal y tomar todas las medidas posibles para intentar frenar lo que más se pudiera la pandemia, pero bajo un conocimiento que era de semanas de lo que había sucedido en Italia, de algunos meses de lo que había sucedido en China, y sin una real preparación porque era una patología nueva y sigue siendo una patología nueva. Posteriormente a esto, la adaptación era día a día. Cada día teníamos un protocolo diferente. Los sistemas de salud, los hospitales, por más que sean hospitales grandes, pequeños, hospitales monográficos o de múltiples especialidades, habitualmente siguen protocolos, tienen formas de establecer los ingresos, formas de hacer las altas, reciben pacientes de forma ambulatoria, los pacientes reciben visitas de familiares, estos familiares en ocasiones acompañan a los pacientes cuando son menores de edad o tienen alguna necesidad específica. Y todo esto implicaba modificar prácticamente la forma en la que estábamos habituados a realizar todo. Fuimos paso a paso, fuimos intentando ir lo más veloz posible para intentar frenar todo lo que se podía, pero así todo comenzaban a aparecer los primeros casos dentro de los centros hospitalarios. En este momento era un momento muy crítico, principalmente para los hospitales terciarios, que eran los hospitales que recibían la mayor cantidad de personas infectadas, con servicios de urgencia, con atención de puerta, que es lo que llamamos nosotros cuando tú tienes alguna enfermedad y vas directamente a un servicio de urgencias. Los hospitales que te reciben comenzaban a recibir cada vez más pacientes. Como esto venía de una pandemia que ya iniciaba de forma global, existía escasez de todo tipo de materiales, era muy difícil conseguir los materiales a través de proveedores, en algún momento se paraliza todo y se centraliza en el gobierno, lo que también implica poder asegurar la distribución del material, pero esto tenía un periodo de tiempo que
que hacía muy difícil tener las cosas de hoy para mañana, y se intentaba hacer todo a la velocidad que se podía y con el material que se disponía. Y aquí yo creo que es un punto muy muy importante de destacar, y es el punto que se ha venido hablando durante mucho tiempo, que es más allá de las instituciones, el de las personas. En estos momentos donde existía mucho miedo, todos teníamos mucho miedo porque todo lo que es desconocido te genera bastante miedo, y además de eso estabas enfrentando una situación que no tenías claro, y aún no tenemos del todo claro, pese a que tenemos bastante más idea, cuáles son los factores que implican que una persona joven muera, eh, si la mortalidad realmente tiene un valor X u otro, si la capacidad de infectar de todas las personas es por igual. Hay muchas incógnitas que actualmente aún no hemos acabado de definir, y que todo esto en un inicio era mucho más preocupante porque nos enfrentábamos a algo que era completamente desconocido, no sabíamos si realmente los materiales que teníamos nos iban a proteger o no. Habitualmente no estamos habituados en los sistemas sanitarios a usar ningún tipo de protección más que una mascarilla, unos guantes quirúrgicos, o si eres de profesión cirujano o personal sanitario que trabaja en quirófano, estás un poco más habituado a poner y a quitar las medidas de protección de forma aséptica o sin contaminarte, para hablarlo fácilmente. Pero el resto del personal que no estamos habituados a estar en un quirófano, cometes errores al quitarte la ropa, no estás seguro si lo estás haciendo de la forma correcta o no, no sabes si realmente los protocolos que tienes para otro tipo de infecciones, para esta infección, van a funcionar. Implicaba cambiar muchas cosas, y aquí yo creo que tenemos que destacar la importancia de las personas. El cambiar para todos es muy difícil, y como nos dice la definición de resiliencia, el adaptarse implica muchísimos factores. Y aquí nos necesitábamos adaptar a una situación a la que no estábamos habituados, de la cual desconocíamos muchísimas cosas, a la cual además le teníamos miedo, y en un momento en el que nos implicaba adaptarnos muy rápidamente, pero era una situación muy estresante. Y habitualmente cuando estas cosas suceden, solemos responder en una normalidad, de forma rápida, pero a veces de forma errática. Y pueden haber más conflictos, la gente habitualmente se suele cerrar y no responder de la mejor manera, pero aquí fue completamente lo contrario. Todo el personal sanitario respondió de forma espectacular. Por lo menos es lo que me tocó a mí en mi institución. Las adaptaciones eran diarias, los cambios de protocolo eran de cada día, necesitábamos hacer cosas nuevas cada día, necesitábamos cambiar horarios, necesitábamos que la gente pusiera mucho más de su parte, y la verdad es que en una crisis como esta yo no hubiese pensado, si me lo contabas como una historia, que íbamos a poder trabajar y a funcionar y a responder de la manera que el sistema sanitario, que las personas del sistema sanitario, a todos los niveles, tanto a niveles de dirección como a todos los niveles hacia abajo, respondieron de lo mejor posible. Habían descansos que casi no existían. Todo el día pensabas en cómo funcionaban las cosas, qué tenías que hacer al llegar a casa, qué harías al día siguiente, cómo solucionabas pequeñas gestiones que de pronto tenías la familia en casa, tenías que tener miedo por las personas que eran más vulnerables, no sabías si los podías contagiar o no, y bajo toda esta incertidumbre el personal funcionaba de forma espectacular. Y yo creo que aquí el primer concepto de resiliencia lo destacamos, pero perfectamente, hacia la resiliencia de las instituciones, partiendo desde las personas. Yo creo que la base es esta: la capacidad de adaptación de cada una de las personas que trabajan en el ámbito sanitario, no necesariamente sanitarios como profesión, sino que todos los que están formando parte de un sistema sanitario actuaron de forma espectacular. Y yo creo que ese es el primer punto y la primera clave para decir que a este nivel sí que existió una capacidad de adaptación, que podemos criticar en algún momento si pudo haber sido muy rápida o muy lenta, pero
yo creo que no es el sentido de este vídeo, pero existe una adaptación del sistema a partir de las personas. Yo en la primera fase me quedaría con esto. La segunda parte, que es la desescalada, es una desescalada bastante progresiva. Y para todos los que pensábamos en algún momento que llegando al pico del COVID, cuando se hubiese solucionado la peor parte de la pandemia, cuando ya el sistema sanitario no se hubiese colapsado y no hubiese tenido problemas para atender más pacientes que ingresaran, cuando ya no teníamos que aumentar cada día las camas de UCI o las camas de ingresado, cuando todo este pico ya comenzara a descender y la curva comenzara a bajar, que era todo el momento que todos esperábamos, ya que habíamos dejado de hacer toda la actividad de un hospital, excepto la actividad que era completamente prioritaria, pero se habían dedicado todos los esfuerzos a tratar a los pacientes con COVID. En este momento todos pensábamos que iría todo mejor y que a nivel de las instituciones comenzaría un poco a relajar la mano y a hacer todo más fácil. Pero la verdad es que no. La verdad es que aquí nos encontramos con la segunda parte, que es la capacidad de un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la cual había estado sometido, pese a que no ha acabado la pandemia, pese a que estamos en una fase de desescalada y pese a que la cosa se ve mejor. Ahora lo que tenemos que hacer es adaptar todo un sistema sanitario que en muchas zonas ya era deficitario, que en muchos lugares o en especialidades específicas existían listas de espera que eran importantes, que había que solucionar, que podíamos decir que en algunos lugares el sistema estaba más colapsado que en otros. Nos tenemos que readaptar. Y de pronto nos tenemos que readaptar precisamente con lo que más nos cuesta, que es no tener pacientes en salas de espera, hacer las cosas de manera diferente. No podemos volver a hacer la misma medicina que hacíamos antes. La cercanía con el paciente, el tener el paciente directamente enfrente, el poder tocar al paciente, examinarlo, hablar con la familia, a veces hablar con más de un familiar dependiendo de la patología que estemos tratando. De pronto nos han dicho que mejor no lo hagamos, que intentemos hacer visitas telemáticas, que intentemos ver los pacientes con los familiares que sean justamente necesarios. Y todo esto es perfectamente comprensible, yo estoy completamente de acuerdo, al contrario de lo que se podría creer. La medicina yo creo que tiene que evolucionar hacia esto, pero esto de un día para otro o de una semana a la siguiente cuesta bastante. Y aquí es donde yo creo que es el punto en el que estamos actualmente. Nos estamos intentando reinventar, estamos intentando volver a una normalidad en la cual tenemos que hacer la gran mayoría de las cosas de forma diferente, porque aún no podemos tener un contacto directo con las personas, porque aún tenemos que mantener una distancia social, tenemos que cumplir protocolos que también van siendo nuevos cada día para poder hacer cirugías, para poder ingresar pacientes, para poder dar altas, para poder juntar 100 o 200 pacientes en un gimnasio como se juntaba antes para hacer la rehabilitación. En este caso es imposible hacerlo. Por lo tanto, actualmente nos hemos adaptado a la velocidad que nos ha permitido el sistema de cada hospital adaptarnos, y hemos integrado la rehabilitación, en el caso de mi hospital, con la gran mayoría de las visitas médicas de forma telemática. Hemos agregado tratamientos de rehabilitación de forma telemática. Hemos espaciado las visitas de los pacientes que realmente se pueden espaciar de una forma diferente para intentar asegurar que no tengamos más de 2 o 3 pacientes en una sala de espera, que se cumplan los 2 metros de distancia, que los pacientes usen mascarilla, que se utilice el lavado de manos o el alcohol gel. Hemos readaptado todos los lugares con carteles informativos. Hemos intentado retomar las visitas familiares bajo la protección tanto para el paciente como para el familiar, como para el personal de salud, intentando transformar
los hospitales o los centros sanitarios quizás en los lugares más seguros actualmente. Y yo creo que este es un punto muy importante de destacar. No sé si realmente este vídeo se alcanzará a ver antes de que acabemos la fase de desescalada, pero yo creo que aquí, quizás me salga un poco del tema, es muy importante hacer un trabajo con las personas que no tienen que ver con el sistema sanitario. Todo esto que llevamos hablando durante 15 minutos es sobre cómo todos los trabajadores de alrededor de un hospital o de dentro de un hospital o de alguna cosa que tuviera que ver con sanidad se han ido adaptando día a día desde el día 1 de la pandemia, pero tenemos a la población que la hemos ido informando a través de prensa, a través de televisión y que la hemos tenido confinada en casa. Y ahora que poco a poco comenzamos a abrir las puertas, comenzamos a permitir hacer deporte, comenzamos a permitir a la gente salir y hacer pequeñas reuniones, no están habituados. No están habituados a usar una mascarilla, no están habituados a tener un lavado de manos continuo, no están habituados a tener una distancia social, no están habituados a respetar la distancia en una fila para un supermercado, no estamos habituados a quitarnos la mascarilla y mantener las distancias, a no ir fumando un cigarro por la calle pensando en que hay pacientes con secuelas de COVID, otros que con la mascarilla les cuesta respirar. Hay un montón de cosas que yo creo que tenemos que adaptar y aquí yo creo que es la importancia de todos los medios de difusión y por eso aprovecho de ponerlo en este vídeo, de enfatizar la importancia de estas tres cosas muy básicas que realmente en los hospitales son las que hemos utilizado. Y es la distancia social, mantener estos 2 metros de distancia si no tienes una medida de protección, utilizar la mascarilla quirúrgica como una medida de protección para el otro, y cuando el otro no la utiliza y está más cerca de lo que debería, hacerlo saber, porque esa otra mascarilla del otro nos protege a nosotros de la infección, y el lavado de manos o el alcohol gel. Ser constantes en cada vez que tocamos alguna superficie, cada vez que creemos que nos podemos ensuciar, realizar el lavado de manos o la desinfección con alcohol gel. Estas tres simples cosas que nosotros hemos utilizado en los hospitales, que nosotros a nivel de los hospitales las hemos difundido por todas las salas de espera, por los pasillos, por las habitaciones de ingresados, por todos los lugares, es lo que tenemos que hacer ahora. Ser responsables con esto. Bueno, vuelvo al vídeo. Y la última parte es qué pasará cuando tengamos que volver, quizás de aquí a 6 meses o a un año, cuando ya el sistema haya olvidado un poco el COVID, esperamos que así sea, ¿eh? Cuando tengamos que retomar toda la actividad de forma normal, si realmente esta resiliencia nos permitirá hacer una medicina como la que hacíamos antes. Yo en este punto soy un poco crítico y creo que dentro de todas las cosas malas que pueden haber sucedido con el COVID, todas las muertes, todas las infecciones, todas las secuelas que quedarán, la crisis económica que se generará de aquí en adelante, nos ha permitido darnos cuenta como personas que hay cosas más importantes. Darnos cuenta como trabajadores que podemos hacer las cosas de forma diferente. Saber que podemos trabajar entre sistemas públicos y sistemas privados, entre jefes de un lado y jefes de otro, entre científicos de un país y científicos de otro. Y yo creo que esto nos tiene que permitir abrirnos de aquí en adelante y en este punto específico, bajo el concepto de la Real Academia Española de la Lengua, no ser resilientes, no volver a recuperar el estado inicial cuando la pandemia haya pasado. Tenemos que trabajar más en conjunto, tenemos que ser más solidarios, tenemos que investigar más, tenemos que ir un poco más por delante y quizás todos estos cambios que realizamos ahora de hacer atención de vía telemática, de acercar la atención médica al paciente, de evitar desplazamientos innecesarios, de realizar actividades en las cuales nos permita llegar a más gente a la vez, el hacer
a través de los medios de difusión, como se ha estado haciendo durante todo este tiempo, mayor difusión sanitaria. Yo creo que aquí no tenemos que ser resilientes, yo creo que aquí tenemos que utilizar todo el conocimiento y todas las herramientas que nos ha permitido esta pandemia hacia el cambio. Nos ha forzado a cambiar muchas cosas que quizás en muchos lugares teníamos la idea que las queríamos cambiar. Y nos ha forzado a cambiarlas de un día para el día siguiente. Y esto no lo tenemos que perder. Esta capacidad de cambio, que yo creo que es una de las cosas personalmente que más le cuesta a las personas cuando estás en tu zona de confort, llevas muchísimos años haciendo una cosa de la misma manera, te sientes muy seguro haciéndola y de pronto alguien te pide que lo hagas desde fuera, es lo que más cuesta. Y las instituciones, como dije al principio, cambian mucho por las personas. Y a las personas nos cuesta mucho cambiar. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esta situación que es adversa y que tiene muchas cosas en contra para sacar algo positivo. Y este positivo yo creo que es el cambio. Tenemos que cambiar ya. Y como personas tenemos que cambiar la forma quizás en la que estábamos haciendo las cosas. Darnos cuenta también, los que somos del ámbito sanitario, hemos estado obligados, pero los que han estado en cuarentena, la importancia que tenía el salir, la importancia que tenía el relacionarse, la importancia que tenía la familia, la importancia que tenía el dedicar tiempo para hacer las cosas que nos gustaba hacer. Todo esto no nos hará volver a ser como antes, yo creo que nos hará cambiar. Pero por lo mismo tenemos que ser responsables en el hoy, tenemos que ser responsables con el otro, tenemos que ser responsables con la educación que estamos entregando a través de medios de comunicación, a través de los sistemas sanitarios, pero también como personas cuando recibimos esta información y ser respetuosos con todo lo que está sucediendo. No sé si este vídeo realmente habrá sido de utilidad o si realmente era el enfoque que se pretendía dar. Pero creo que me ha parecido en algún momento que dar la opinión en algunas situaciones personal sobre lo que estamos pasando actualmente es importante. Tampoco tenemos que perder de vista lo que está sucediendo en otros lugares. Ya se habrán dado cuenta por el acento, yo soy chileno de nacionalidad. Llevo bastantes años aquí en España ya, tanto por estudios como por trabajo posteriormente, pero estoy conectado a la realidad que se está viviendo en Chile y que se está viviendo en Sudamérica. No se nos puede olvidar que hemos pasado una pandemia hace muy pocas semanas y es muy difícil olvidarlo si simplemente buscamos las noticias de lo que está sucediendo en América actualmente. En algún momento en China tuvimos el peligro de poder hacer otro brote y de momento se ha podido controlar bien. Aquí tenemos que ser responsables. No nos podemos olvidar. Hay una pandemia que aún está. Aquí estamos en una fase de desescalada porque nos ha tocado hacer la desescalada, pero por regiones. Tenemos otros países que están muy afectados. Tenemos otros países que están recién en la curva ascendente y aún ni siquiera llegan al pico. Y no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Tenemos que ser muy, muy responsables. Y esto también es parte de la resiliencia del sistema sanitario, porque el sistema sanitario lo hacemos los trabajadores del sistema, pero también lo hacen quienes consultan a los sistemas sanitarios. Y con esto yo quizás acabo. Los servicios de urgencia durante muchísimo tiempo estaban colapsados y tenían largas listas de espera en algunas especialidades más que en otras, pero no precisamente porque el sistema sanitario no estuviera hecho para atender la cantidad de pacientes que tenía que atender, sino que porque a nivel de usuarios usábamos muchas veces el sistema sanitario de una forma incorrecta. Por hacer las cosas de forma más fácil, por hacerlo diferente, porque quizás tenía que esperar menos tiempo, colapsábamos los sistemas. Ahora, la nueva realidad de un servicio de salud será diferente. Costará más encontrar una hora porque tenemos que espaciar las horas para que los pacientes no se encuentren en una sala de espera. Costará quizás más tiempo
hacer una cirugía porque tenemos que realizar todas las cirugías que eran prioritarias y que actualmente están en listas de espera. Y tenemos que ser responsables como pacientes. Tenemos que intentar utilizar, como lo hemos hecho hasta ahora en pandemia, el sistema sanitario lo estrictamente necesario posible. Si tenemos una urgencia, obviamente tenemos que ir a urgencia lo más rápido posible y no quedarnos en casa y no cometer el error de no ir porque el sistema esté saturado, no. Pero en el caso de que no tengamos patologías realmente urgentes, utilicemos la atención primaria. Vamos con nuestro médico de cabecera, que el médico de cabecera pueda gestionar el resto de la derivación hacia los centros hospitalarios. No colapsemos otra vez los servicios de urgencia. No solicitemos visitas simplemente para saber cómo estamos o para tomar una prueba de control de una patología que no ha empeorado. Seamos responsables porque cada uno de nosotros, aunque creamos que no, si somos responsables, seremos responsables al final como sociedad. Seremos responsables con todo lo que tiene que ver con volver a la normalidad más normal posible después del COVID. Y tenemos que ser responsables con evitar, como lo hemos hecho hasta ahora la gran mayoría de las personas, a que esta pandemia progrese, a que tengamos un rebrote y a que tengamos que pasar otra vez por esta cuarentena, a que tengamos que aumentar la crisis económica y a que tengamos que aumentar todo el estrés y toda esta situación que hemos acabado de pasar y que estamos pasando. Pues muchas gracias a todos. Dejaré a los encargados mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere profundizar en algún tema o simplemente comunicarse. Muchas gracias.